¿Cómo están, traders? Espero que se encuentren estupendamente bien. Bienvenidos al análisis semanal, análisis en el que, como ya saben los más veteranos, analizamos lo que pasó en el mercado durante la semana. Analizamos el eurodólar, el Bitcoin, el oro, el Nasdaq 100, entre otros activos que me vayan pidiendo en la caja de comentarios, ¿no? Vamos a empezar tranqui como siempre en el eurodólar, gráfico de 4 horas, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos que, si sacamos un poquito de zoom, a largo plazo, una tendencia bajista. Esto lo podemos notar porque hay mínimos y máximos cada vez más bajos. Lo podemos marcar con una línea, pero yo nunca recomiendo en realidad marcarlo con una línea, sino con una especie de caja o de rectángulo inclinado, porque siempre hay algún máximo o algún mínimo que se nos escapa si simplemente lo marcamos con una línea. Así que por eso es mejor marcarlo con una caja, siempre con un rectángulo. Después hacemos lo mismo en la parte inferior, marcamos los mínimos con un rectángulo. De esta forma podemos identificar que la tendencia bajista continúa y que en las últimas semanas el precio fue de la parte baja de esta tendencia bajista hacia la parte alta. De hecho, fue en estos últimos días cuando se llegó nuevamente a la parte alta. En realidad faltaba completar todo este imbalance faltaba completar, pero debido a que estaba esa gran línea de tendencia bajista, el precio nada más completó esta parte del imbalance, de lo cual esta parte del imbalance yo creo que no se va a completar, por lo menos no en los próximos días, en las próximas semanas, pero en algún momento seguramente sí. El precio, como les decía, llegó hasta la parte de arriba y en esta parte, en este momento, reaccionó, acá lo podemos ver porque nos dejó una especie de mecha y después acá una vela con mucha fuerza bajista. Comenzó a caer, ¿hasta dónde cayó? Hasta esta parte de acá, parte que en el gráfico de una hora hay un order block. Si nos vamos al gráfico de una hora, acá lo podemos ver muy bien. Hay una especie acá de order block. Lo tenemos en esta parte porque teníamos un movimiento al alza muy fuerte, pues un movimiento chiquitito de consolidación y después seguía este movimiento al alza muy fuerte. Y en esta parte es donde el precio rebotó nuevamente. Fue nuevamente hacia la parte de arriba. Ahora estamos en el gráfico de una hora, recuerden. Como vemos, nuevamente el precio está rechazando esa zona. Lo podemos ver simplemente porque, bueno, acá tenemos un movimiento súper alcista. Mirá lo que es esta vela. Y después el precio llega a esta zona y no solo hace un mínimo más bajo que todos estos, mínimos, con lo cual continúa esa tendencia bajista, sino que acá en el día de hoy, y gracias también a una noticia, nos deja esta vela gigante, que es una vela envolvente tremendamente gigante. Con lo cual, volvemos al gráfico de 4 horas y podemos esperar a que nuevamente el precio vaya a buscar la parte inferior de esta tendencia bajista. O por lo menos no sé si vaya a buscar la parte inferior, pero sí que continúe en las próximas semanas la tendencia esta bajista. Vos me vas a decir, ¿hasta dónde va a continuar? Bueno, va a continuar, en primer lugar va a ir a buscar estos mínimos de acá, porque ahí tenemos liquidez. Después va a buscar este imbalance de acá, porque los imbalances, recuerden que siempre se llenan. Y después finalmente seguro que va a buscar la parte inferior. Ahora, ¿está confirmado al 100% que esta tendencia va a ser bajista? Y todavía no está confirmado porque si te fijas, acá mira, tenemos esta tendencia de acá, más o menos, acá te lo marco, con estos mínimos de acá, más o menos por ahí. Y como podemos ver, el precio en realidad todavía no rompió esa parte para abajo. Lo que nos confirmaría al 99,99% de que la tendencia esta va a efectivamente ser bajista es que el precio se rompa para abajo de esta línea de tendencia roja, ¿no? Si el precio rompe por abajo de esa línea, es casi, pero casi seguro que la tendencia va a ser bajista hasta donde yo te dije. Primero hasta este lugar y después hasta este otro lugar. Ahora, viendo que el precio está acá, seguramente va a venir hasta esta parte de acá. ¿Por qué? Porque bueno, está esa línea de tendencia y además, si se fijan, tenemos un pequeño imbalance en esta zona. Con lo cual hasta este punto cae casi seguro. Ahora, ¿de qué forma se podría revertir esta tendencia bajista? Bueno, se podría revertir en el caso de que se superaran estos máximos, de que se complete incluso este imbalance y lo supere. Si se supera este imbalance, es muy probable de que la tendencia esté cambiando y sea una tendencia alcista, lo cual yo personalmente dudo que sea el caso. Yo el caso que más creo que va a ser este. En primer lugar va a bajar hasta acá, después va a ser una especie de consolidación quizás, y después ahí sí, cuando se escape de lo que vendría siendo este triángulo acá, acá te lo marco con blanco así te queda más claro. Cuando se escape el precio de este triángulo acá, para abajo sobre todo, va a ir a buscar la parte inferior de toda esta tendencia bajista que te había marcado al principio. Eso es lo que yo creo en el eurodólar.
Ahora sí vamos a pasar al Nasdaq 100, al gráfico de 4 horas, a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a ver que yo había dicho las veces anteriores que el Nasdaq 100 venía alcista, como casi siempre lo hace, ya que es un índice, ya que tiene un conjunto de acciones y generalmente las empresas tienden a ir al alza, ¿no? Después en un momento llegó que hizo una especie de consolidación para después hacer una corrección. ¿Hasta dónde fue esta corrección? Bueno, si trazamos el Fibonacci desde este punto, podemos ver que la corrección fue hasta la zona del 62%, para ahora sí nuevamente retomar la tendencia a la alza. Con lo cual, acá nos está dando máximos y mínimos crecientes. Acá te lo voy a marcar. Tenemos un máximo, acá tenemos otro máximo, acá tenemos otro máximo. Vemos que ahora se está formando incluso otro máximo. Y acá tenemos los mínimos, ¿no? Cada vez más alto los mínimos. Simplemente esta caída era una corrección de toda esta subida. Pero actualmente el Nasdaq 100 yo creo que está mayormente en una tendencia alcista. Así que operaciones de venta, operaciones en short, yo no te recomendaría que hagas, sino que simplemente hagas operaciones de compra. ¿En dónde podrías hacer operaciones de compra? Bueno, podría ser un buen momento hacer operaciones de compra si el precio cae hasta esta zona, porque hay un imbalance, o incluso hasta esta otra zona, porque también hay un imbalance. Es más, en este momento, acá hay un imbalance, sumado a esta zona de acá, a esta zona de máximo, de pequeño máximo, que igualmente tiene liquidez. Y recuerden que en todo máximo y todo mínimo hay liquidez, ya sea poca o sea mucha liquidez. El precio, como digo, tocó esa zona de liquidez y zona de imbalance también, y reaccionó dejándonos una especie de envolvente bajista en estos mismos momentos. Con lo cual podría ser buen momento para que el precio caiga. Habría que verlo en los próximos días, pero igual, como te digo, yo no haría operaciones de venta. Simplemente esperaría que el precio caiga hasta esta zona que te dije de acá, esta zona de imbalance, haciendo una cosa así, para que si después el precio efectivamente cae en esta zona de imbalance, hacer ahí las operaciones de compra. Además, si te fijas, tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros unimos estos mínimos de acá abajo con una línea tipo rectángulo, como te dije al principio con el euro dólar, que no se ponían las tendencias simplemente con una línea, sino que se ponían con un rectángulo para agarrar los mínimos que no se agarran si lo haríamos solo con una línea, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros marcaríamos la tendencia solamente con una línea, mirá, este mínimo capaz que no se agarra, y en ese caso esperaríamos a que el precio solo rebote en esta línea. Pero si ahora agarramos esa tendencia con un rectángulo y lo expandimos un poco, ahora esperaríamos a que el precio rebote en toda esta parte. Con lo cual, si el precio, ponele que no llega hasta la parte de abajo del rectángulo, pero toca acá, ya esperaríamos a un rebote. En cambio, tenemos solamente la línea, simplemente el rebote lo esperaríamos al tocar la línea, y como digo, puede que el precio toque esta parte nada más y ya empieza a rebotar acá. No sé si me expliqué del todo bien, díganme en los comentarios qué creen, pero bueno, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo de la mejor manera posible. Pero como digo, los escenarios básicamente son esos: o el precio cae y rebota en esta zona, o sigue subiendo y supera los máximos históricos que vendrían siendo por acá. Pero bajo ningún concepto estaría buscando operaciones de venta. Y vos me vas a estar diciendo, pero Lucas, mira, si unimos los máximos estos de acá en una zona de tendencia, podríamos realmente hacer una operación en corto. Y mira, en este momento hubiese parecido que sí, pero sin embargo el precio, a pesar de hacer una vela con mecha, que si no te viste el video de los mejores patrones de vela, anda a mirártelo, que es un video buenísimo y la verdad que no tiene más de 300 visitas, me parece. Acá las personas hubieran dicho, bueno, tenemos el imbalance, se rellenó por completo, tenemos esta línea de tendencia a la baja, tenemos este patrón de mecha, podemos haber hecho una cosa como esta y tenía todo el sentido del mundo. Pero como te digo, el Nasdaq generalmente tiende al alza, así que esto yo no lo hubiera hecho, y por suerte no lo hubiera hecho, porque después podemos ver que el precio hubiera seguido subiendo y nos hubiera comido el stop loss. Y acá sucede exactamente lo mismo, zona de imbalance, un buen patrón y esperaríamos a que baje, pero como te digo, no hagas la operación de venta. Sí, espera que baje y hace la operación de compra acá, eso sí. Además, si te estás fijando, el precio incluso acá superó esta línea de tendencia bajista, con lo cual es una señal extra para decir que la tendencia va a seguir al alza. Nos vamos al oro, gráfico de 4 horas, y mirá esto, qué curioso, lo que yo te había dicho la otra vez. Estamos en una tendencia claramente alcista, después el precio se puso un poco lateral, lo podemos marcar con un cuadrado, lo podemos notar porque hay máximos y mínimos prácticamente iguales, y después hizo algo parecido al Nasdaq, ¿no? Empezó a caer, si lo marcamos con el Fibonacci, desde este punto vemos que está más o menos la caída en torno al 50%, caída que más o menos se dio en esta parte de acá, que agarró la liquidez esta acá que yo había marcado en el video de la vez pasada, en el análisis semanal de la vez pasada. Y después empezó a subir
Y después sí que nos fue marcando una especie de triángulo, en donde la parte superior del triángulo estaba por acá, zona roja, y la parte inferior estaba por acá. ¿Por qué? Porque acá hizo varios toques de mínimos, ¿no? Yo te lo voy a borrar un poco ya para que no te confundas demasiado. Pero la idea que yo había planteado la semana pasada era la siguiente. Estamos en el triángulo este, con lo cual el precio iba a tratar de completar el triángulo. Yo lo planteé por acá y dije que iba a completar el triángulo. En realidad no lo completó demasiado, pero sí que pasó lo que dije. ¿Qué fue lo que dije? Que si el precio superaba por arriba, se iba a ir para arriba, continuando la tendencia alcista, esta tendencia que te dije anteriormente. Y si se iba por abajo, iba a continuar la tendencia bajista, esta tendencia que estaba acá generándose, iniciando esa tendencia bajista, ¿no? Acá lo podemos marcar, que yo lo marqué con verde si se va para arriba, o con rojo si se va para abajo. ¿Qué hizo el precio? Se fue para arriba, superando el triángulo. En esta vela acá, ya pudimos más o menos intuir a que el precio se iba para arriba. De hecho, si nos vamos al gráfico de una hora, podemos ver lo siguiente, ¿no? Podemos ver que hay muchísimas velas con fuerza alcista, muchísimas. Mirá, tenemos esta de acá, tenemos esta de acá, tenemos estas dos de acá, que igual estas tienen un poco de rechazo porque agarran la liquidez que había en estos máximos de acá. Pero bueno, ya con toda esta zona, con estas velas de acá, podemos intuir que el precio tiene más fuerza alcista que fuerza bajista. ¿Y qué fue lo que pasó? Mirá lo que pasó. El precio en este punto sale del triángulo ese que yo te había marcado, ¿no? Sale de ese punto, agarra la liquidez de estos máximos, nos da una envolvente bajista en este punto acá. En este punto nos da una envolvente bajista. Después empieza a caer. ¿Hasta dónde empieza a caer? Oh, miren qué casualidad. Empieza a caer hasta esta zona de acá, mirá. Zona de imbalance. Acá tenemos el imbalance, agarra ese imbalance, nos da en este punto un envolvente alcista, después cae un poquito más y después si activamos el RSI incluso vemos que tenemos puntos de sobreventa. Con lo cual, tranquilamente, viendo que el triángulo se fue para arriba y de que teníamos puntos del RSI, de que se agarró la zona de imbalance, pudimos haber hecho una cosa como esta y esperar por lo menos a que el precio suba la altura del triángulo. ¿Qué altura es esta? Sería más o menos esto de acá. Esta sería la altura que debería más o menos subir el precio. Y como podemos ver, de hecho lo está haciendo. Acá quizás se está dando un poquito vuelta, faltaría que suba un poquito más. Pero obviamente que los patrones estos no son perfectos y puede que nunca suba, pero lo ideal, lo del libro, sería que suba hasta la altura del triángulo, que como dije es esta de acá. Esta es la altura del triángulo, esto es lo que debería subir el precio después de que haya roto por acá por encima del triángulo. ¿Quiere decir que esto va a continuar alcista? Y la verdad que, mirá, acá parece que se está dando un poco vuelta la tendencia alcista, pero por otro lado se superaron estos máximos de acá. Con lo cual en realidad sí que podría ser un buen momento para realizar operaciones de compra, porque en este punto hubo un rompimiento de estructura, y los rompimientos de estructura generalmente son para operar en el lado al que justamente rompe la estructura. En este caso rompió la alza, así que vamos a ir a buscar operaciones de compra. De hecho, si te fijas también, en este punto tenemos un imbalance y el precio acá, mirá, el precio acá está reaccionando a ese imbalance. Así que no me sorprendería que en los próximos días el precio continúe al alza, por lo menos rellenando esa altura del triángulo, esta altura del triángulo que yo te dije que iba a rellenar, que faltaba rellenar. Por otro lado, si sos un poco más conservador, podrías esperar a que el precio pase a bajar hasta esta zona de imbalance para después hacer una cosa como esta y comprar en esa zona de imbalance, ya que esa zona de imbalance estaría más en torno al 50% de Fibonacci más o menos, con lo cual da un poquito más de confianza a la hora de comprar, ¿no? Y para los que me preguntan qué broker recomendás para operar cualquier tipo de activo, yo los que te recomiendo para operar, yo lo digo siempre, son FTMO para pruebas de fondeo y HFM para capital propio. ¿Por qué? Porque tiene unas comisiones buenísimas y tiene un montón de opciones de depósito y retiro. Hasta podés depositar y retirar con cripto, con eso te digo todo. Y obviamente que es un broker regulado. Si te interesa te voy a estar dejando los links a estos brokers en la descripción. Ahora sí, continuando con el análisis, vamos a pasar ahora al Bitcoin. Como podemos ver, teníamos una situación algo parecida a lo que teníamos en el oro, ¿no? Teníamos una situación en donde estaba al alza, después había una consolidación y después se había formado una especie de triángulo. ¿Qué pasó? El triángulo este, Bitcoin lo rompió hacia la baja. Y empezó a caer. ¿Hasta dónde cayó? Cayó hasta esta zona de acá, zona que habíamos marcado como una especie de order block. ¿Por qué order block? Porque acá había un movimiento muy fuerte, después acá había una especie de consolidación chiquitita igual, y después el precio continuaba muy fuerte a la alza. Por eso lo habíamos marcado como una zona de order block.
El precio rebotó en esa zona de order block, incluso acá nos hizo una reacción gigante con esta mecha de acá y continuó hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el precio no se detuvo en esta parte, mirá. No le hizo caso a esta zona de tendencia que teníamos acá marcada. Mira, te la voy a marcar con un rectángulo mejor. El precio simplemente la pasó como si nada. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, podría ser un buen indicio de que el precio del Bitcoin realmente ahora está cambiando y se va a ir hacia la alza. Además, si se fijan, el precio ahora no solo pasó esa parte del triángulo, sino que agarró la liquidez de estos máximos. Acá nos dejó esta vela con esta mecha, lo cual indica rechazo de esa zona de máximos e indica que el precio va a bajar, con lo cual justamente bajó. ¿Hasta dónde bajó? Mira qué casualidad también. Hasta esta zona de imbalance. Zona de imbalance en donde acá rebotó incluso entre la zona de imbalance y la zona esta de línea de tendencia que habíamos marcado, pero le faltaba completar una parte a esta zona de imbalance. Esta parte de acá le faltaba completar, ¿no? Había completado esta parte de acá, la había completado en este momento y le faltaba completar esta zona de acá. Ahora el precio, mira lo que hizo, bajó con toda. El día de hoy, incluso el día de hoy a las 9 de la mañana, dio esta vela gigante hacia la baja. Lo cual puede generarte alguna duda, ¿no? Porque ¿en qué estamos? ¿En qué tendencia estamos ahora realmente? ¿En una tendencia alcista? ¿En una tendencia bajista? ¿En una tendencia lateral? Y mira, acá teníamos la zona esta que te marco, que marcaba la línea superior de una tendencia bajista. Sin embargo, en este punto acá, en estos puntos acá, tenemos un mínimo y acá otro mínimo. O sea, tenemos mínimos cada vez más altos. Y acá tenemos máximos cada vez más altos. Es ahí nomás con la mecha más alto, pero sin embargo es un máximo más alto. Y acá, en esta zona de acá, que se está formando ahora, se está superando este mínimo que teníamos anteriormente. Y eso es un poco lo que nos genera dudas si estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia bajista o si estamos en una tendencia lateral. Yo lo que te diría es que tengas en cuenta esta zona de acá, esta zona de imbalance que te acabo de marcar. Y si el precio nos deja una mecha buena, nos deja una vela de este estilo, con una mecha así, buena mecha, una mecha que indique rechazo, ¿no? Sería buen momento para hacer operaciones de compra. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado también acá porque esta vela gigante indica que hay bastante fuerza vendedora. Ahora, como no estamos demasiado seguros si es una tendencia alcista o si es una tendencia bajista, yo lo que haría es directamente no entrar en operaciones si no estás demasiado seguro. ¿Cuándo sí entraría en operaciones? Bueno, entraría en operaciones cuando se supere el precio a esta parte de acá, cuando se supere este máximo o incluso este máximo acá. Cuando se supera alguno de esos máximos, ahí sí me plantearía que el precio haga un pullback, vuelva un toquecito para atrás y en este pullback ahí sí realizar las operaciones de compra. Pero en estos momentos el precio la verdad que no está haciendo algo demasiado definido. A ver, vos me vas a poder decir también, pero Lucas, podés marcar los máximos, estos máximos nuevos que se formaron, ¿no? Como la tendencia bajista y esta línea de tendencia anterior bajista que habías marcado la podés borrar directamente, ¿no? Una cosa así. Y en ese caso sí, tenés razón, estaríamos hablando completamente de una tendencia bajista. Acá tenemos los mínimos, acá te los uno y acá tenemos los máximos, ¿no? Y estaríamos buscando a que el precio baje hasta esta zona, ¿no? Hasta esta zona de acá abajo. Pero como te digo, también es muy posible que el precio rebote por acá, se ponga a consolidar y después ya andás a ver lo que va a hacer. Así que en este caso yo no me la jugaría a hacer operaciones de venta, sobre todo porque hace poco tuvimos el halving y lo más probable es que el precio vaya hacia la alza. Pero tampoco descartaría del todo este último escenario que yo mencioné, de que podríamos tener esta nueva línea de tendencia bajista para que el precio continúe a la baja y qué sé yo, quizás agarra este orden de acá o algunos imbalances acá y ahí sí empieza a rebotar al alza. Con lo cual, si el precio baja hasta esta zona de acá más o menos, lo vamos a ver en las próximas semanas seguramente, sería una oportunidad buenísima para comprar. Porque imagínate que baja a la zona de 50.000, compramos ahí y tendríamos, si vuelve a los máximos históricos, un 44% de ganancia, papá. O sea, ¿en dónde la viste un 44% de ganancia en unos meses quizás? No existe. Por eso si baja a los 50.000 es un momentazo para comprar. O sea, ni lo dudes. A ver, ya me estoy adelantando también, pero habría que ver cuando llegue a los 50.000. Pero nada, ese fue el análisis semanal. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, no te olvides dejarme un buen like, que me ayuda muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenidos al canal. Yo soy Lucas y te espero en el próximo video.